iniciamos nuestra segunda clase donde vamos a ver hidráulica de canales. Aquí vamos a conocer un poco sobre el flujo a superficie libre y cómo es el flujo a presión. Veamos entonces. Tenemos por aquí, vamos a iniciar hablando de hidráulica de tuberías. En hidráulica de tuberías hay un número dimensional muy importante que se le llama el número de Reynolds. El número de Reynolds lo que va a hacer es una relación que existe entre las fuerzas inerciales versus las fuerzas viscosas. Entonces, si nosotros vemos aquí el número de Reynolds, me representa lo siguiente. Las fuerzas inerciales, en este caso vendrían a ser la velocidad, y aquí tenemos un diámetro que puede ser, o que me representa una longitud, sobre las fuerzas viscosas, que en este caso es la viscosidad dinámica, o mu. Tenemos por aquí un perfil de velocidad del flujo, pero vayamos a ver esto. Este número de Reynolds, que es igual a la densidad del fluido por la velocidad por el diámetro, sobre la viscosidad dinámica, me representa lo siguiente. Para partir de esto, digo que esto, ¿cómo me va a representar en función de la viscosidad cinemática? Mu será igual a la viscosidad cinemática por la densidad del fluido. Si es que yo tengo esto, entonces ahora diré que Reynolds es igual a la densidad del fluido por la velocidad por el diámetro sobre mu, pero este mu es igual a la viscosidad dinámica por la densidad. Esta densidad lo simplifico y finalmente Reynolds me queda velocidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. Entonces, como se trata de un número dimensional, esto me va a realizar una operación. Tengo que la velocidad, que será metros por segundo, sobre el diámetro, que me representa en metros, y finalmente la viscosidad dinámica, que será sus unidades, metros cuadrados segundo. Este me va a dar un valor. Este valor, cuando nosotros trabajamos en tuberías, lo clasificamos. Si ese Reynolds me da menor de 2000, estamos hablando de un flujo laminar. Si ese Reynolds me da entre 2000 y 4000, hablamos de un flujo en transición. Y finalmente, cuando ese Reynolds me da mayor a 4000, hablamos de un flujo turbulento. Pero ¿cuánto nos importa o cuán importante es saber si el flujo es laminar, está en transición o en turbulento? ¿Por qué? Porque me va a describir el perfil de flujo. Aquí tengo el perfil de flujo a lo largo de una tubería. Se dan cuenta que en los costados la velocidad es mínima. ¿Por qué? Por lo mismo de que hay fricción a lo largo de la tubería. El perfil máximo se da aquí en la parte central. Es en el flujo laminar, pero cuando el flujo es turbulento, vemos de que los perfiles son muy distintos. Igual hay pérdidas en los costados, pero aquí vemos de que no se concentra en el centro, sino en esta zona se encuentra la mayor velocidad. ¿En dónde más nos interesa esto? Veamos aquí la presente gráfica. Tenemos un flujo turbulento, que vendrían a ser estos dos, y también tenemos un flujo laminar, que vendría a ser el otro punto. El flujo laminar me representa esto. Me dice que este perfil de esta velocidad tiene una fricción de 0.012, es decir, aquí a lo largo de la tubería hay una fricción de 0.012, y aquí a lo largo de la tubería en realidad está graficando dos perfiles. Un perfil lo grafica con una fricción de 0.012 y otro perfil lo grafica con una fricción de 0.04. Entonces, ¿dónde hay mayor fricción? ¿En 0.04 o en 0.012? La mayor fricción se da en 0.04. Por lo tanto, para esta fricción su perfil vendría a ser esto. ¿Por qué? Porque hay mayor fricción, es decir, el agua se detiene más. En el otro perfil, la fricción es mínima, por lo tanto el agua avanza más y es lo que me da el perfil de flujo. Además, en esta zona me está indicando que el número de Reynolds es igual a 10 elevado a la 7. 10 elevado a potencia 7 es mucho mayor que 4000, por lo tanto hablamos de un flujo turbulento. Eso me indica que aquí el flujo es turbulento. Y luego tengo el otro perfil. En este perfil me dice que el número de Reynolds es menor a 2000, estamos hablando de un flujo laminar. Tengo un coeficiente de fricción por aquí y un número de Reynolds. Aquí el coeficiente de fricción posiblemente sea un 0.0012, un 0.0018, muy típico de tuberías, por ejemplo, ¿no? Luego de haber visto hidráulica de tuberías, donde no olviden que tenemos el número de Reynolds, vamos a ver hidráulica de canales. En hidráulica de canales también existe un número adimensional que me condiciona mucho este tipo de flujo, que es el número de Flood. Cuando hablamos del número de Flood, es aquel que me define las condiciones para la formación de fenómenos hidráulicos como curvas de remanso o resaltos hidráulicos, que lo veremos más adelante. Entonces, así como el número de Reynolds
es la relación entre fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas. El número de Froude es la relación entre fuerzas inerciales sobre fuerzas gravitacionales. ¿Y por qué sobre fuerzas inerciales y fuerzas gravitacionales? Porque por aquí tengo las inerciales, o también llamadas movilizantes, vendrían a ser la velocidad. Y se llama gravitacionales justamente porque actúa la gravedad. Así como en el número de Reynolds existe una clasificación de acuerdo a su valor, aquí en el número de Froude lo mismo. Si el flujo es mayor a 1, hablamos de un flujo supercrítico. Si el flujo es igual a 1, hablamos de un flujo crítico, y si es menor a 1, hablamos de un flujo supercrítico. En superficie libre, el perfil de velocidades es muy parecido al de la tubería. En este caso tenemos el perfil de velocidades, se concentran en el centro y en los costados. Por lo mismo de que hay fricción aquí, la velocidad es mínima. Hay disminución de velocidades, tanto en la horizontal como en la vertical. Si nosotros vemos en la vertical, que se visualizaría esto bien en los modelos 3D, vemos de que en el perfil tiene un perfil logarítmico, de tal manera que en la parte inferior, como el agua está en contacto aquí con los sedimentos, con el lecho de río, pierde velocidad, es decir, hay fricción, por lo tanto la velocidad es mínima, mientras que en la parte superior la velocidad es máxima, tiene este perfil. Además, aquí me está visualizando las líneas de lo que se llama las direcciones del flujo o el vector de velocidades o campo de velocidades. De igual manera, aquí se puede visualizar que la velocidad en la parte inferior que está en contacto con el lecho es menor a comparación de la velocidad que es en la parte superior. De esta manera hemos visto esta clase.